El último mensaje del Ouran Medan. En 1947, varios barcos cercanos a las costas de Indonesia captaron una perturbadora transmisión de Morse del carguero holandés Ouran Medan. SOS. Todos los oficiales, incluido el capitán, muertos en sala de cartas y puente. Posiblemente toda la tripulación muerta. Después de un momento de silencio, un último mensaje. Estoy muriendo. Los barcos de rescate encontraron el Ouran Medan a la deriva. Al abordarlo, la escena era escalofriante. Toda la tripulación yacía muerta, sus cuerpos esparcidos por la cubierta, sus rostros congelados en expresiones de terror absoluto, los ojos abiertos y las bocas contorsionadas como si hubieran visto algo indescriptible. Antes de que pudieran investigar más a fondo, el barco se incendió misteriosamente y se hundió, llevándose consigo todas las respuestas. Las teorías sobre lo sucedido van desde una fuga de gases tóxicos del cargamento hasta encuentros con fenómenos paranormales. Hasta hoy, nadie ha podido explicar qué causó la muerte simultánea de toda la tripulación ni por qué sus rostros quedaron marcados por el terror. La desaparición del Sarayoe. El 11 de febrero de 1979, 5 pescadores experimentados salieron de Maui en el Sarayoe para una jornada rutinaria de pesca. El tiempo era perfecto cuando zarparon, pero horas después una tormenta azotó la zona. El barco y sus tripulantes nunca regresaron a puerto. 10 años después, en 1989, investigadores en un atolón remoto del Océano Pacífico, a 2000 millas de Hawái, encontraron los restos del Sarayoe. Junto al bote hallaron una tumba improvisada que contenía los restos de Scott Moorman, uno de los pescadores. La tumba parecía reciente, con ofrendas florales chinas tradicionales, pero no había señales de los otros 4 hombres. Lo más perturbador, el atolón había sido inspeccionado minuciosamente en 1985, y no había rastro del barco ni la tumba entonces. ¿Quién enterró a Moorman? ¿Por qué las ofrendas eran chinas? ¿Qué pasó con el resto de la tripulación? El caso permanece sin resolver. Las voces del USS Arizona. Los buzos que trabajan en el memorial del USS Arizona, hundido durante el ataque a Pearl Harbor, reportan constantemente experiencias inexplicables. Muchos aseguran escuchar voces, risas y el sonido de herramientas metálicas chocando entre sí, como si la tripulación siguiera trabajando bajo el agua. En 2002, un buzo de mantenimiento experimentado reportó haber visto a un marinero uniformado saludándolo desde una de las ventanillas sumergidas. Cuando se acercó, la figura desapareció, pero las herramientas que llevaba en su cinturón comenzaron a flotar hacia arriba, como atraídas por un campo magnético invisible. Los registros históricos muestran que 1177 tripulantes murieron en el Arizona, muchos atrapados dentro cuando se hundió. Algunos marines estacionados en Pearl Harbor reportan ver luces moviéndose dentro del barco por la noche, y ocasionalmente, burbujas inexplicables suben a la superficie, como si alguien estuviera respirando allí abajo. El misterio del Mary Celeste. Aunque el caso del Mary Celeste es conocido, pocos saben los detalles más perturbadores descubiertos en investigaciones recientes. En 1872, el barco fue encontrado perfectamente navegable en el Atlántico, sin tripulación pero con signos de abandono apresurado. Las últimas entradas del diario de navegación, descifradas completamente en 2004, revelan detalles inquietantes. La última entrada legible menciona sombras moviéndose contra el viento y cantos que vienen de abajo. El capitán Briggs, conocido por su escepticismo y racionalidad, escribió: «Dios nos ampare. No están en el agua, están en el barco». En 2015, un análisis de las manchas encontradas en la escotilla principal reveló que no eran de agua de mar como se pensaba, sino de una sustancia orgánica no identificada que contenía ADN de una especie marina desconocida. La señal del Golfo de México. En 2010, un barco pesquero en el Golfo de México captó una señal de socorro inusual. La transmisión consistía en un código Morse repetitivo que, al decodificarlo, resultó ser las coordenadas de un punto en aguas profundas. Al investigar la ubicación, encontraron los restos de un submarino soviético de la Guerra Fría, pero la señal parecía venir de más abajo. Equipos de sonar detectaron una estructura más profunda, aparentemente artificial, emitiendo pulsos acústicos regulares. Cuando un ROV, vehículo operado remotamente,
Fue enviado a investigar. Perdió toda comunicación al acercarse. Cuando lo recuperaron horas después, su memoria estaba borrada y su casco mostraba marcas de presión imposibles para esa profundidad. La zona está ahora restringida por la Marina, pero pescadores locales reportan escuchar extraños sonidos metálicos en sus hidrófonos cuando pasan cerca del área. Los registros del faro Eilean Mor. En diciembre de 1900, 3 fareros desaparecieron del faro de Eilean Mor en las Hébridas exteriores de Escocia. El caso es famoso, pero en 2018 se descubrieron páginas adicionales del diario que arrojan nueva luz sobre los eventos. Las entradas finales describen criaturas que suben por las rocas y cantos que hipnotizan. La última entrada es particularmente perturbadora. No son ballenas. Se paran sobre sus colas en la niebla. Thomas dice que lo llaman Dios mío. James acaba de abrir la puerta. Los investigadores modernos han notado que los instrumentos electrónicos fallan frecuentemente cerca del faro, y las brújulas muestran desviaciones inexplicables. Los nuevos fareros automatizados reportan ocasionalmente ver luces bajo el agua y escuchar voces llamando en noches de tormenta. El incidente del petrolero Jian. En 2013, el petrolero chino Jian fue encontrado a la deriva en el mar de China Meridional. La tripulación de 27 personas había desaparecido, pero las grabaciones de seguridad revelaron algo inexplicable. El último video muestra a la tripulación reunida en cubierta, mirando algo en el agua. Repentinamente, todos se quedan inmóviles, como paralizados. Después de varios minutos, empiezan a moverse de manera coordinada, casi mecánica, hacia la borda. La grabación termina ahí. Lo más perturbador fue que los análisis posteriores del agua alrededor del barco mostraron niveles anormalmente altos de una neurotoxina desconocida, similar a la que producen algunas medusas profundas, pero mucho más compleja en su estructura molecular. La transmisión de la isla Bouvet. En 2006, una estación meteorológica automatizada en la deshabitada isla Bouvet captó una transmisión de radio en una frecuencia militar en desuso. La grabación, de 70 segundos, contiene lo que parece ser código Morse distorsionado y una voz hablando en noruego antiguo. La traducción parcial menciona vienen del hielo y no son lo que parecen. Lo más extraño es que la señal parecía originarse bajo el agua, cerca de una anomalía geológica descubierta en 1998, una cueva submarina que, según los estudios, no debería existir dada la composición volcánica de la isla. Las expediciones para investigar la cueva han sido canceladas múltiples veces debido a fallos inexplicables en los equipos y condiciones meteorológicas extremas que surgen repentinamente. Los buzos del Yonaguni. En 1987, mientras estudiaban los patrones migratorios de tiburones martillos cerca de las estructuras submarinas de Yonaguni, Japón, un equipo de buzos desapareció. Sus tanques de oxígeno fueron encontrados perfectamente alineados en el fondo marino, como si hubieran sido colocados cuidadosamente. La grabadora de uno de los buzos sobrevivió. La grabación final muestra una serie de estructuras geométricas que no aparecen en ningún mapa del sitio, y lo que parecen ser luces moviéndose sistemáticamente a través de las formaciones rocosas. El audio captura sonidos descritos por expertos como no naturales y tecnológicamente imposibles para esa profundidad. Desde entonces, los instrumentos de navegación fallan regularmente en la zona, y varios buzos han reportado una sensación de ser observados y experimentar pérdidas temporales de memoria. El caso del barco científico Thetis. En 2019, el barco de investigación Thetis desapareció mientras estudiaba una anomalía térmica en el Atlántico Norte. 3 semanas después, fue encontrado navegando en círculos, con su tripulación en estado catatónico. Los 18 científicos y tripulantes fueron encontrados vivos pero completamente inconscientes de su entorno. Cuando despertaron, todos contaron la misma historia imposible. Habían encontrado algo en las profundidades, algo que rompía las leyes de la física. Los instrumentos del barco registraron un evento de 72 horas del que no queda ningún recuerdo en la tripulación. Lo más inquietante son los dibujos que los científicos hacían compulsivamente durante su recuperación. Estructuras geométricas imposibles y símbolos que, según lingüistas, guardan similitudes con escrituras presumerias. Los equipos de sonar del Thetis registraron algo moviéndose a profundidades y velocidades imposibles para cualquier criatura conocida. Los datos están clasificados,
pero las grabaciones de audio filtradas contienen sonidos que los biólogos marinos no han podido atribuir a ninguna especie conocida. La desaparición del USS Cyclops 1918. El USS Cyclops fue el barco más grande de la Marina estadounidense que desapareció sin dejar rastro. En marzo de 1918, el buque de carga partió de Barbados hacia Baltimore con 306 personas a bordo y nunca llegó a su destino. No se encontró ningún resto del naufragio ni cuerpos, y lo más desconcertante es que nunca se envió ninguna señal de socorro. El barco simplemente se desvaneció en el Triángulo de las Bermudas. Las teorías van desde un hundimiento por sobrecarga hasta sabotaje alemán durante la Primera Guerra Mundial, pero ninguna ha sido confirmada. La desaparición del Barata 1909, conocido como el Titanic de Australia. Este lujoso barco de pasajeros desapareció con 211 personas a bordo mientras viajaba de Durban a Ciudad del Cabo. El último avistamiento fue el 27 de julio de 1909, cuando otro barco lo vio navegando en condiciones meteorológicas adversas. A pesar de extensas búsquedas durante décadas y el uso de tecnología moderna, no se ha encontrado ningún resto del naufragio. Los testigos del último avistamiento reportaron ver luces extrañas en el cielo esa noche, añadiendo más misterio al caso. El misterio del SS Valencia 1906. Aunque el naufragio de este barco está documentado, los eventos posteriores son inexplicables. El Valencia se hundió cerca de Vancouver Island, causando la muerte de 136 personas. Durante los siguientes años, pescadores y otros navegantes reportaron ver repetidamente un barco fantasma que coincidía con la descripción del Valencia, aparentemente tratando de navegar hacia la costa. Lo más inquietante fueron los avistamientos de botes salvavidas con esqueletos a bordo, años después del naufragio, en perfectas condiciones a pesar del tiempo transcurrido. En 1910, un bote salvavidas del Valencia fue encontrado flotando en perfecto estado, sin señales de deterioro después de 4 años en el mar. Estos misterios marinos continúan desconcertando a investigadores y expertos marítimos hasta la fecha. A pesar de los avances tecnológicos y múltiples investigaciones, las explicaciones definitivas siguen siendo esquivas, lo que demuestra que el océano aún guarda muchos secretos por descubrir.